Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 21 de octubre del año 2021. 2 y 2, 2 acá, 2 a distancia. Saludo primero a Cecilia Aguiluz en Salto. Buen día, Cecilia. Muy buenos días a todos. Sigo, Daniel Superviel en el taller y casa acá en Montevideo. Buen día para todos, buen día. Disculpen que no pude ir a la radio hoy, tuve un día complicado y me quedé en casa. Incumplió la promesa. Incumpliendo una promesa. Sí. Está grabado, ¿eh? Está grabado, no resiste el archivo, etc. Lo bueno tarda, pero llega. La semana que viene te tendremos. Bueno, sigo. Esteban Valenti acá, buen día. Buenos días. Y también Martín Couto. Muy buenos días. Bueno, prontos, vamos al primer tema. La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores comenzó a discutir un proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto para que los privados de libertad mayores de 65 años cumplan su condena en prisión domiciliaria con tobillera electrónica y con controles frecuentes del Ministerio del Interior. En la exposición de motivos, los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano afirman que el proyecto busca la protección de la salud, integridad física y psicológica de personas de edad avanzada, catalogadas como de mayor riesgo por los organismos nacionales e internacionales. Los dos senadores entienden que la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años está dentro del principio de humanidad. Según afirman, encuentra su justificación en el principio de humanidad o trato humanitario en la ejecución penal ante la situación de superpoblación del sistema carcelario agravada por la emergencia sanitaria causada por la pandemia. Sin embargo, la iniciativa no está libre de polémica, ya que en los hechos beneficiaría a los reclusos imputados por delitos cometidos en la dictadura militar. Vamos a ver cómo lo están siguiendo ustedes acá en esta mesa. ¿Quién empieza? Cecilia, tú misma. Ayer cuando charlábamos de la agenda, Cecilia entendía que este tema debía estar. Vamos contigo entonces. Sí, entendía que debía estar y entiendo que debe estar en la discusión pública además, porque con un tema importante como es para nuestro país y con la trayectoria histórica y de ejecución que tenemos de lo que son los derechos humanos, este era un tema pendiente, como todos sabemos, nuestro país ha incorporado en el sistema normativo uruguayo durante muchísimo tiempo normas del derecho internacional de los derechos humanos que nos ponen en una primera línea de acción. De hecho, hemos sido de los primeros países en ratificar muchísimas de las convenciones y muchísimos de los tratados internacionales que tienen que ver con esto. Y en el año 2016 nuestro país incorpora una ley que, en realidad crea una ley que incorpora una convención internacional de protección sobre los derechos de los adultos mayores. Y esa norma expresamente tiene que ver tiene una serie de protecciones, tiene cuestiones generales, ¿no?, que tienen que ver con la protección de los adultos mayores, pero también tiene específicamente un capítulo que tiene que ver con buscar otras formas de prisión para los adultos mayores. Yo creo que como todas las cosas a veces se van discutiendo tarde, pero la discusión tenía que llegar en algún momento, ¿no? Una de las cuestiones que promueve específicamente esta ley es la posibilidad de medidas alternativas a la pena de prisión. Y creo que la discusión viene, ya te digo, en 2016 fue aprobada esta ley y bueno, recién ahora empezamos a discutir este tema en el Parlamento. ¿Quién sigue? Esteban, ¿cómo lo ves tú? Yo cuando se presenta un proyecto de ley siempre me pongo en el insólito lugar para mí de que tuviera que en el Parlamento que decidir. Y yo votaría esta ley, pero si le hacen un agregado. Es decir, me parece que dentro del concepto general en una situación además de cárceles como tenemos nosotros, yo digo que lo que, falta es que sería un elemento, no son muchos, la mayoría abrumadora de los presos son jóvenes, etcétera, etcétera, por lo tanto
va a afectar, digamos, a un número muy relativo, pero yo votaría esta ley siempre y cuando tuviera un agregado de que no es válida para los violadores de los derechos humanos, para los asesinos, torturadores y demás que están presos en Domingo Arena. No están hacinados, tienen un tratamiento bastante privilegiado y además están presos en esa edad porque durante 30 años o 25 años no se los pudo procesar. 30 y pico de años, primero por la dictadura y después por la ley de impunidad mal entendida, porque es obvio que fue entendida parcialmente. Entonces, todas las consideraciones que hacía Cecilia me parecen de recibo, de todo punto de vista, agravadas por la situación carcelaria en Uruguay. ¿Ah? Pero, insisto, siempre y cuando me le agreguen un artículo que diga esto no es válido para los crímenes de lesa humanidad. Es decir, el proyecto incluye algunas excepciones, delitos de violación, homicidio agravado y, tercero, crímenes y delitos contenidos en la ley 18.026 del 25 de septiembre de 2006, lesa humanidad, que se hubieran cometido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la referida ley. Bueno, es decir, está claro que está hecha la medida, ¿no? Vamos a entendernos claro, porque en este país parecemos bobos a veces, pero no somos. Entonces, está hecha de esa manera. O sea, efectivamente, los delitos de lesa humanidad son una excepción para la prisión domiciliaria, pero siempre que las personas hayan sido procesadas y condenadas después del 2006, cuando salió esta ley. Bueno, yo creo que si lo extiende sin tiempo, yo estaría de acuerdo con eso, incluso con las excepciones, solamente que yo lo extendería a los procesados después del 85. Daniel. Nada, son esos temas que te revuelven de vuelta toda la historia, ¿no? La historia que heredamos y que no fuimos protagonistas. Hay un tema legal, hay un tema, digamos, de derechos humanos, hay un tema político, hay un tema histórico y hay un tema de, bueno, cómo las nuevas generaciones logran seguir avanzando y de alguna forma cerrar lo que fue ese pasado tan doloroso que nos persigue hasta el día de hoy, porque hay preguntas que no están, hay desaparecidos que no aparecen, y hay historias que están mal contadas, ¿no? Entonces, cuando aparecen este tipo de temas, que coincido con Esteban, que está hecho a la medida de una situación que tiene que ver con los militares que participaron en la lucha armada contra los tupamaros y lo que fue la dictadura y lo que... No, contra el pueblo uruguayo, Daniel. Contra todo. Violando la Constitución y todo eso. O sea, me pregunto si no habría que ir caso por caso, ¿no? Porque por lo que tengo entendido, sin ser un estudioso en la materia, hay gente ahí adentro que perfectamente podría ampararse en esta ley de mayores de 65 y hacer prisión domiciliaria, y hay otros que no. Entonces me parece que allí yo tiendo a coincidir con lo que piensa José Mujica, que no tiene sentido porque no va a arreglar nada del pasado, tener a estos viejos muriéndose en la cárcel, ¿no? Entonces me parece que discutir bien esta propuesta podría servir para avanzar hacia algo más de la solución de un pasado que nadie quiere volver a tener, ¿no? Pero la verdad que no tengo una posición fija en este tema. Me gustaría escuchar el debate y aportar si es posible al debate. Solo siento que esto reaviva el debate, y que tal vez estén pagando justo por pecadores, y hay pecadores que están libres y que nadie los juzgó nunca, ¿no? Antes de darle la palabra a Martín, Cecilia, ¿cuál es tu comentario a propósito de este señalamiento de que el proyecto tiene nombre y apellido, que el proyecto está destinado a beneficiar concretamente a los militares presos en Domingo Arena? Yo creo que el proyecto tiene por objetivo una defensa de los derechos humanos de los mayores de 65 años. Y dentro de ese espectro que hay en Uruguay de presos, hay también presos que, por esta circunstancia. Por lo tanto, también están comprendidos. Los derechos humanos son universales, por lo tanto, aplican para todos.
En el caso del proyecto de ley, hay excepciones específicas que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad y están expresamente establecidas. O sea, hay un acápite, allá nos enviaron el proyecto desde producción, hay uno de los numerales que expresamente deja fuera de esto. Como también deja fuera... Sí, es el que yo leía recién, ¿no? Lo deja fuera siempre que los delitos se hubieran cometido con posterioridad al año 2006, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que ahí hay un tema de irretroactividad de la ley penal, que es justamente uno de los recursos que se han interpuesto en estas defensas. O sea, no existe en nuestro derecho la retroactividad de la ley penal. Por lo tanto, lo que dice en el artículo es vuelve a reiterar eso, que ha sido una corriente, y creo que va a terminar esto en reclamos internacionales de algunas sentencias que han pasado en autoridad de cosa juzgada y que en definitiva han violado un principio fundamental de nuestro derecho, que es el principio de retroactividad. Si vos cometés un delito hoy, que hoy no es delito y dentro de unos meses va a ser, y te quieren no te pueden encarcelar por eso porque en este momento no es. De manera que nuestro ordenamiento jurídico, nos guste o no nos guste, porque yo no estoy haciendo, en este momento no estoy juzgando por qué se hizo en esa manera, en ese año, la incorporación del delito de lesa humanidad o no, pero la verdad es que no hay retroactividad, es irretroactible la norma penal. Entonces esta norma lo que manifiesta en ese inciso es eso, es algo de la realidad de nuestro ordenamiento jurídico. Martín, ahora sí. Sí, el delito, por ejemplo, de desaparición forzada se sigue cometiendo a medida que no aparece ni la persona ni el cuerpo, con lo cual el delito se siguió cometiendo después de 2006. Pero es un tecnicismo, creo que porque de hecho además muchos de los condenados por el terrorismo de Estado terminaron siendo condenados por otros delitos y no se les aplicó delitos de lesa humanidad, justamente para evitar que fue uno de las chicanas usadas por chicanas legales usadas por los terroristas de Estado. Yo, obviamente, que con el planteo general y con la introducción de Cecilia me pasa lo mismo que Esteban, estoy absolutamente de acuerdo. Claro, me parece que a medida no, y tiendo a pensar que si no fuera porque están involucrados los terroristas de Estado, este proyecto de ley ni siquiera se hubiera presentado. Porque, entre otras cosas, el propio Marini es consciente, y Cabildo Abierto, que si este proyecto de ley excluyera a los presos por el terrorismo de Estado, sería votado seguramente rápidamente por el Parlamento. Y por todos. Por todos. Entonces, en realidad, pero específicamente no se los quiere excluir porque específicamente se los quiso incluir. Y bueno, ese es el objetivo. Entonces yo con eso no estoy de acuerdo. Me parece además, pensando no en el pasado, sino en el futuro, las señales pésimas que ya ha dado el país a la sociedad, el Estado, que es no haberlo juzgado, haber tenido a torturadores, asesinos, caminando libremente por la calle, encontrándose con sus víctimas. Si además de eso sumamos este tipo de cosas, me parece que la señal que estamos dando hacia el Uruguay del futuro es lamentable. También me generan algunas otras cosas que me genera contradicción. Es cierto, yo, de vuelta, si se excluyera a los terroristas de Estado, y como dice Esteban, estuviera en el Parlamento, lo votaría. Ahora, también me parece que no entiendo cómo, cuando las cárceles están explotando, el único foco es en los mayores de 65 años. Y la verdad es que tiendo a pensar que es una muestra más de cómo el Uruguay... prácticamente, no sé si decirlo así, si es exacto, pero detesta a los y las jóvenes. Porque son detesta. Y sí, porque son los que están presos hoy, los que están hacinados, los que están pasando por todo tipo de vulneración de derechos humanos. Y estamos discutiendo un proyecto solo para mayores de 65. En el mismo Parlamento y la misma legislatura que votó leyes para agudizar el hacinamiento en el sistema carcelario. Entonces, la verdad me parece inexplicable este foco solo en los mayores de 65 años, los derechos humanos de estas personas
vulneradas en las cárceles. Porque, repito, lo que es escandaloso es la situación de, sobre todo, personas jóvenes. Y quiero decir, por último, que nunca fui de los que pensó que había que reclamar que los presos en Domingo de Arena tuvieran la misma vulneración de derechos que los que tienen, por ejemplo, los presos en el CONCAR. De ninguna manera. Al revés, hay que reclamar que cualquier preso no se le vulneren los derechos humanos, como no pasa en la cárcel de Domingo de Arena. Pero en realidad la situación hoy es que los derechos humanos se vulneran en las cárceles comunes, y ese debería ser la prioridad, ¿no? Domingo de Arena. Cuenta la nota de Búsqueda hoy que la iniciativa no termina de convencer en algunos legisladores nacionalistas, según dijeron fuentes de ese partido hablando con la publicación. De todos modos, también hay senadores blancos dispuestos a apoyar la norma, aunque en estos casos plantean elevar la edad para aplicar la prisión domiciliaria, para acceder a la prisión domiciliaria, que sea de 65 a 70 años, no 65, sino 70. Después hay posiciones más frías, digamos, como la del senador Jorge Gandini, que se limitó a decir que el tema no ha sido tratado en la bancada y tampoco se discutió que fuera una prioridad, como sí planteó la coordinadora Graciela Bianchi en el grupo, ¿no? La coordinadora de bancada, digo, porque en realidad Gandini debería plantearlo a su interna, ¿no? La bancada del Partido Nacional definió esto como prioridad. Esteban, yo creo que todos los temas, este era un tema que recurrente en el discurso, por lo tanto era obvio que se iba a presentar como un proyecto de ley. Ahora, respecto a que no existen medidas sobre los temas carcelarios anteriores, yo creo que en todas las legislaturas, se ha intentado establecer mecanismos para mejorar lo que es nuestro terriblemente malo sistema carcelario, y ha sido sin éxito. Y hay un comisionado parlamentario que trabaja día y noche haciendo informes y que nos tiene todo el tiempo a los ciudadanos informados de lo que pasa. Creo que el país tiene un gran desafío, y no lo creo solo yo, me parece que es un sentir de todos en el tema carcelario. Y por lo tanto no creo que tomar una iniciativa respecto a un grupo etario sea algo que tenga intencionalidad. Sí lo entiendo por lo demás que estaban diciendo, pero no por lo del grupo etario. Me parece que ese no es el argumento. De hecho, en el derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que nosotros incorporamos como legislación uruguaya, las convenciones son específicas. Hay convenciones del niño, hay convenciones de la mujer, hay convenciones de los adultos mayores, y en este caso hay una ley nuestra que es la 19.430, que específicamente el artículo 13 le pide al país que tome medidas específicas con las privaciones de libertad de los adultos mayores. Acá no se está hablando ni de liberarlos, ni nada por el estilo, no se está hablando de liberar presos, sino se está hablando de prisión domiciliaria con las características que eso tiene. Yo tengo, conozco mucha gente que tiene prisión domiciliaria, generalmente es por cuestiones de salud grave, y eso le permite únicamente estar en una condición un poco mejor, pero sigue siendo la misma condición de privación de libertad, donde no pueden realmente salir ni a la esquina. Y eso es una realidad que tiene el sistema, y más allá del planteo de la tobillera, que a mi entender ni siquiera es necesario, porque con el tema de, no sé si ustedes saben cómo funcionan las prisiones domiciliarias, pero lo que hay es permanentemente un control de las seccionales, para el no retiro de la persona del lugar, y solamente se pueden retirar por cuestiones sanitarias o porque sean requeridos por el juzgado. Por lo tanto, me parece que el mecanismo para Uruguay en ese sentido funciona, y no gastaría tobilleras en eso, porque las tobilleras son mucho más necesarias para otro tipo de situaciones que son mucho más complicadas. Estabas tú, Esteban. Sí, bueno, es un tema que, digamos, es importante simple y llanamente por el tema anexo. Yo creo que este tema saldría por unanimidad si no tuviera esa parte que está hecho en buena medida para que los de Domingo de Arena sean liberados. Entonces, eso abre otro debate, ¿tá? Que Cabildo Abierto lo abrió muchas veces, lo abrió en los ataques contra el fiscal Díaz, lo abrió en diversas oportunidades. Ahora encontró este mecanismo que, yo repito, está bien,
desde el punto de vista de incluso de la edad de 65 años. Yo no creo que las cosas parciales a veces no cubren todo lo que uno quisiera, pero son parches o soluciones. El tema de los jóvenes es mucho más complejo. ¿Por qué es mucho más complejo? Porque no es casual que la mayoría de los delitos los delincuentes sean jóvenes, los muertos sean jóvenes. Todos los días los que mueren, yo ayer vi uno de 19 años, otro de 21 años, los que mueren y los que matan son pibes, ¿está? Eso en una proporción, no. Además basta ver el informe del comisionado parlamentario. Son la abrumadora mayoría. Martín te hace señas, ¿no? Sí, no, también nuestra ley penal tiene sesgos, ¿no? Por algo son la mayoría pobres, jóvenes, los que están presos. Otro tipo de delitos están comodísimos. Eso pone arriba de la mesa el tema, pero yo incluso con todas sus parcialidades, bueno, es, digamos, un aspecto. Incluso también discutir el tema de la edad. Es bueno discutir dónde comienza esa situación de vulnerabilidad. Ahora, está claro que en el medio este proyecto de ley tiene el tema de los procesados por delitos de lesa humanidad, que se los llamó de otra manera, es decir, los violadores de la Constitución, los torturadores, los asesinos, y fueron condenados por esos delitos, no por delitos políticos. Esos no son delitos políticos, son delitos penales de primer nivel, que no pudieron ser ni siquiera apelados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero mirá que algunos fueron sobreseídos también. Bueno, yo te digo que además tuvieron un privilegio. Estuvieron libres unos 25 años sin que se les hiciera nada. Libres pudiendo destruir pruebas. Sí, no, pero además, pero más que eso, falleciendo posibles testigos. Más que eso, estuvieron libres. Y te digo una cosa, Cecilia. Cabildo Abierto, que yo en algunas medidas de diferenciación dentro del gobierno lo he valorado en su intento de expresarse, aunque por ejemplo no entiendo por qué no se pronuncia sobre la adenda, que la propusieron ellos, la propuso Cabildo Abierto, pero yo digo que esto es algo específicamente pensado como un mecanismo para un acuerdo que sobrevuela varios gobiernos y situaciones, que es el acuerdo de que había un límite determinado para procesar gente. Hay que reconocer que durante este gobierno se procesaron unos cuantos, ¿no? Hay que reconocerlo. La justicia no se dio cuenta que había cambiado el gobierno, y el gobierno no se dio cuenta ni influyó en eso, hay que reconocerlo. Y segundo, creo que la otra cosa es que iba a haber una cárcel especial. Yo lo leí en declaraciones de un comandante jefe ante un tribunal, que había un acuerdo de ese tipo. Lo leí específicamente. Entonces, yo digo que eso se cumplió. También no soy partidario de siempre achatar, ¿no? Es decir, que llevemos todos a las peores condiciones carcelarias. No. Yo cuando veo las fotos de las cárceles uruguayas y de las películas de cualquier lado, me da vergüenza. No parece el Uruguay, parece una isla en el medio de lo peor de África, para decirlo de alguna manera. Creo que ni en África las cárceles son así. Entonces, creo que está bien que tengan un tratamiento como le correspondería a cualquier preso normalmente, y que desgraciadamente no lo tienen, pero, repito, yo votaría el proyecto. Ahora, espera que Daniel todavía no habló, mejor dicho, en la segunda intervención. No, yo así como Esteban se pone siempre en el lugar de qué haría él si fuese parlamentario, ¿no? Yo cuando toco estos temas acá en la tertulia, y bueno, con mi grupo de amigos que generan discusiones bastante encendidas, siempre me pregunta ¿qué se puede hacer desde una generación que no fue responsable de esa época para ayudar a que el tema se encamine y logremos avanzar hacia una suerte de resolver el tema o dejarlo atrás, solucionando todas las heridas que están abiertas, ¿no? Entonces, cuando se plantea un tema así, como este proyecto de ley de Cabildo Abierto, que indirectamente, vuelve a poner el tema arriba de la mesa de aquellos directamente involucrados en lo que fue la dictadura, me pregunto, a ver, ¿qué es lo mejor?
o sea, me paro ahí, no lo tomo como algo personal, trato de ver desde el punto de vista generacional, y ya tengo 50 años, así que tampoco soy joven, o sea, ¿cómo podemos aportar para que esto suceda? Y este proyecto de ley, mi pregunta es, y se lo pregunto a la audiencia, es, ¿aporta hacia esa solución o no? Esto de no ceder ante toda esa explicación legal que dio Cecilia, porque justamente fueron militares involucrados, ¿se puede hacer una excepción a la aplicación de la ley de derecho internacional porque estuvieron vinculados a la dictadura? Sí. ¿Por qué? ¿Soluciona? ¿No soluciona? Entonces, ahí entramos a complejizar el tema y sí, tiendo a creer que si hay una situación de salud muy precaria, que afecta a toda la gente que no tuvo nada que ver, como la familia, yo creo que debería haber un acto de humanidad que por ahí no se tuvo en esas épocas con los torturados y los desaparecidos, y bueno, y perdonar, y tratar de dejar pasar la situación y ponerse en el lugar del otro cuando no se pusieron en tu lugar. Pienso que eso sería sanador, no tengo claro, realmente son cosas que me pregunto todo el tiempo, pero el encarnizamiento por ahí con gente que está muy mal de salud y tenerlos recluidos en la cárcel no me parece bueno, por más que haya sido un monstruo. Cerramos, vamos cerrando el tema, ¿sí? Sí, yo como segunda intervención, yo no comparto que haya encarnizamiento, creo que esta gente que está presa tuvo las garantías del debido proceso, está presa en democracia, se puede, y por suerte, ¿no? Todas estas cosas también, porque de ninguna manera quienes reclaman memoria, verdad y justicia piden que se haga lo mismo que las atrocidades que hicieron los terroristas de Estado con el pueblo uruguayo en general y en particular con las víctimas. A mí me parece que el senador Manini, creo que también está en la exposición de motivos, habla del COVID, que ya quedó viejo ese argumento, pero también del hacinamiento. Manini dice son más o menos 200, también leí en algunas notas que son más o menos 100, los mayores de 65. Nosotros tenemos una población carcelaria de más de 10.000. Entonces, yo celebro que se quiera trabajar el problema del hacinamiento, pero que se lo trabaje, me gustaría, sobre soluciones que lo resuelvan, que no es liberando 100 o 200. Dos cosas más, que Daniel decía qué hacer. Es que yo creo que el problema para sanar esta herida es que no hay que dejarlo atrás. Creo que cuando se pide dejarlo atrás, me parece que hay una dificultad con convivir con cierta incomodidad. Les voy a contar un ejemplo. Las mujeres expresas están organizadas para que se construya un memorial de las mujeres expresas, ahí en la circunvalación del Palacio Legislativo. Pudieron poner la piedra fundamental y todavía no han logrado que se construya el memorial. Eso es una parte de la construcción de memoria que tiene que ver con lo que a nivel internacional se le llama las garantías de no repetición, que es como el nunca más, que es con memoria, verdad y justicia. Es decir, yo creo que eso es lo que se puede seguir haciendo para el futuro. Por último, una cosa para salir como de este plano y decir, ¿por qué Cabildo Abierto y Manini traen este tema arriba de la mesa? ¿No? Lo ponen ellos arriba de la mesa. Hay una respuesta que es, bueno, para hacerle una guiñada a su base social, ¿no? Y a sus votantes. A este 10% que seguramente antes votó a García Pinto de Millor, etcétera, y que ahora vota Cabildo Abierto. Ahora, Cabildo Abierto y Manini no tienen vocación de ser una minoría de un 10-12%. Naturalmente tienen vocación de ser por lo menos una minoría mayor dentro de lo que es la coalición multicolor. Entonces, además de la guiñada a su base, ¿esto no es una manera de traer un tema que naturalmente lo separa de otra gente de la coalición multicolor? O sea, no hay una lógica de tratar de ambientar, ya no capaz que un divorcio, pero sí tomémonos un tiempo. No hay una necesidad de Cabildo Abierto de tener argumentos para ir apartándose de la coalición multicolor y competir de cara a 2024, pues si no, no se entiende por qué tira este tema arriba de la mesa. No, yo creo que Manini ha sido muy coherente en ese sentido, Martín. O sea, no creo que sea esa la intención, esta última punto interesante que marcás. Realmente creo que Manini ha tenido una línea argumentativa desde que empezó, irrumpió en la política, incluso antes, con respecto a este tema, tanto así que le costó el cargo de comandante en jefe, ¿no? Entonces me parece que no lo leería como lo estás leyendo tú. No, pero yo Manini hizo comentarios en estos días sobre el tema. Por ejemplo, insistió que quienes están en la cárcel de Domingo Arena, mayores de 65, deberían estar al menos en prisión domiciliaria. Y agregó, mi posición ha sido bien clara e incluso fue detonante del cese que tuve como comandante en jefe del ejército en 2019, mi crítica a determinados procesamientos sin garantías a los presos. Habrá casos en que lo justo es entonces que sean liberados directamente. O sea, entrever a todo. Yo, a diferencia de Daniel,
creo que es absolutamente... No, yo coincido con Daniel. Esto de Manini Ríos es absolutamente coherente. No me pongo a hacer especulaciones políticas en este caso. Es absolutamente coherente con lo que ha sido su posición. Lo que pasa es que, en realidad, digo, a Manini Ríos había que haberlo sacado de la comandancia en jefe. Primero sí tenía que haber llegado, pero lo tendría que haber sacado mucho antes. Porque hizo mucho antes. Está bien, que este es en ese sentido. A ver, en política uno puede ser coherente y presentar incluso proyectos de ley para después decir, no, miren, yo lo presenté, y una cosa es hacer fuerza para que toda la coalición multicolor lo instale como prioridad, y otra cosa es decir, lo presenté y quedó ahí, y sigo siendo coherente. Él trabaja también para su público. Está bien, pero su público es limitado. Yo creo que el techo de Cabildo Abierto tiene que ver con estas cosas. Si lo quiere superar, no puede seguir como defensor de represores. Hay un público de derecha en el Uruguay, no hay que olvidarse. ¿Pero cuánto no son solo los militares. No. A ver, en este país la autodefinición ideológica es casi por tercios. Es un poco más, pero está en el 27% de derecha. Y hay un público de 27% que considera esto una actitud coherente. Y bueno, ¿lo hará por eso o no? Yo creo que lo hace porque también lo tiene profundamente metido dentro de la identidad de Cabildo Abierto. Dentro del Partido Colorado hay posiciones como esta que aparece en búsqueda hoy, no se identifica al legislador, pero dice, hay juzgamientos que fueron hechos con pinzas y han sido injustos porque los jueces no tuvieron de dónde agarrarse y partieron de lo que dijo uno u otro, pero no hubo pruebas certeras. El tema es que la solución no es esta, no es este proyecto de ley, la solución es, en todo caso, que los jueces juzguen bien. Y por otro lado, considero que el proyecto va a ser difícil de tragar para el Partido Colorado. Qué duro esta andanada de cuestionamientos al accionar de la justicia, ¿no? Cecilia. Parecido a lo que hizo Manini Ríos. Sí. Yo creo que hay dos temas, y recién el oyente lo ponía muy claro. Uno tiene que ver un tema de fondo con algunos cuestionamientos que se han hecho, y de hecho, por eso yo lo decía hoy, algunos sobreseimientos que se han hecho a condenas que en realidad no correspondían, porque las personas no habían sido ni siquiera las que primero creyeron haber identificado. O sea, hay dos casos muy emblemáticos. Lamentablemente no he visto investigaciones periodísticas al respecto, ni nadie hablando. A veces también, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De que se miden los costos políticos y los costos personales y laborales en estos temas, pero en realidad sí han habido situaciones que no solamente ha habido cuestionamientos en cuanto al debido proceso, que además es algo que en los juzgados se ve muy frecuente, no crean que es algo extraño. De hecho tiene que ver muchas veces con la parte recursiva, y por otro lado esta cuestión de que nadie habla estos temas, ¿no? Los sobreseimientos, que fueron dos y que fueron, yo tuve acceso a uno de ellos, y el otro nada más que lo sé porque me lo transmitieron, fueron bastante dolorosos también, de personas que no habían cometido ningún delito, que terminaron presos porque teóricamente los habían identificado y después se dieron cuenta que no eran esas personas, eran otras. Eso en nuestro país ha pasado. Por lo tanto, eso es un tema de fondo que me parece que no tiene nada que ver con el proyecto, y creo que el oyente lo ponía bien sobre la mesa. No, el oyente no, es una fuente colorada, un legislador colorado que cita bien. Búsqueda hoy. Perfecto. No, hoy no ha habido tiempo de leer ningún mensaje de oyente en este tema. Pensé que había sido un oyente, perdón. Pero creo que sí, que separa los temas muy bien, correctamente. Y el tema del proyecto, desde mi punto de vista, si la negativa al proyecto es por no sé cuántos casos habrá de estos específicos que estaban hablando, 3, 4, 5, 10, en 200 tampoco es como hacer el cálculo al revés, de decir no se puede tratar este tema que son 200 cuando hay 13.000 presos. Yo creo que todos los temas se deben tratar, y que por el contrario, si hay 200 personas, mañana puede haber otro más. Ustedes no se olviden que cualquier persona mayor de 65 años mañana tiene un accidente y llega a tener cualquier homicidio culposo y puede marchar a prisión. Por lo tanto, esto en realidad es una medida a futuro, y bueno, creo que es una de las cosas que hay que tener en cuenta. No estamos hablando solo de 200. Seguimos, ya volvemos. La agenda de la tertulia tiene otros temas de la actualidad política.